Bienvenidos a este programa por iniciar en Radio Artesana. Radio Artesana nos invita a colaborar para difundir la información que hemos estado desarrollando por otros medios y que hoy nos invitan para que estemos aquí y nos da mucho gusto eh, colaborar, participar con el grupo de gentes, el grupo de personalidades, de personajes importantes que han venido de manera muy insistente en querer aperturar un sistema de comunicación o un medio de comunicación con las características que tiene Radio Artesana. Radio Artesana es de su origen promovida fundamentalmente y para apoyo de lo que son del sector indígena, que pocas veces se ha considerado para una estación de radio, y asimismo los que forman parte de las diferentes comunidades que habitan y se distribuyen a todo lo largo y ancho del estado de Sinaloa particularmente. Obviamente que esto también está ligado con otras asociaciones y con otros organismos que también implementan y desarrollan este tipo de difusión radial, que me parece muy importante. A partir de eso y sobre la invitación ofrecida por Francisco Morales, que es el coordinador de este proyecto, el encargado de este proyecto, pues decidimos incluirnos en esta nueva aventura que nos parece que es muy interesante, sobre todo porque por el perfil que hemos estado detectando a partir de la lectura, de sus principios, de su intención, de sus orientación, que esto a terminar, va a desarrollarse con una gran productividad, pienso yo, desde el punto de vista académico, científico, cultural, que va a fortalecer, a reforzar o incluso a reorientar las formas de comunicación entre la sociedad sinaloense, mexicana y mundial. Esto es muy importante para nosotros, por eso nos interesó sobremanera formar parte de este equipo. Hay que sí, de multi idea, de multi opiniones, que es lo que fortalece, favorece y lo que permite a la gente dilucidar sobre cualquier aspecto que quiera abordar. Nosotros estamos convencidos de que estos lineamientos propuestos por Radio Artesana nos va a configurar en un estatus tal que nos permitirá la comunicación, esa comunicación necesaria, esa comunicación obligada que debemos tener la sociedad en sí para poder mejorar y para poder hacer mejores cosas en el futuro. Creo que esto es una obligación, es una responsabilidad que tenemos para estas generaciones y sobre todo las que vienen, que son las que se están formando con un perfil nuevo, con un perfil distinto al nuestro, porque estos son con la revolución de las tecnologías de las tecnologías de comunicación que han evolucionado fundamentalmente en esta última década. Y entonces, aprovechando estas circunstancias, nosotros utilizaremos estos medios de comunicación precisamente para difundir nuestras propuestas, nuestras historias, nuestras experiencias, porque quiero comentarles que tanto el doctor René, que participa en este equipo, el doctor Horacio Roldán, el doctor Leonardo y otros compañeros que se van a sumar a este equipo, tienen un bagaje de información producto del trabajo realizado en, en proyectos de investigación, en trabajos de investigación, en trabajos de campo, que esto le da un, una, un poder, un sustento muy interesante que rebasaría cualquier cuestión imaginada o imaginable, sino que está sustentado en estas cosas, hechos y acciones que nos han permitido formar y forjarlos en una línea de trabajo, de investigación y de formación y de propuestas que seguramente serán en beneficio o han sido en beneficio de la sociedad sinaloense y mexicana. En el caso particular de su servidor, Leonardo Ayala, abordamos fundamentalmente todos los fenómenos asociados con
el medio ambiente y los recursos naturales. Es decir, cómo se manejan estos recursos, cómo se aprovechan estos recursos y cuáles son los impactos que genera el uso y abuso de estos recursos en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos y con diferentes modalidades. Esto creo que le da una connotación interesante para lo que es la visión que se tendrá, no solo de ver solamente el aspecto de crecimiento, de cómo están las ciudades, están bonitas, están feas, están sucias, están limpias, no hay emisiones, sí hay emisiones. O sea, toda esa serie de factores que influyen permitirán entonces ver desde otra perspectiva lo que es el funcionamiento de la ciudad y el territorio donde ésta se inscribe. Fundamentalmente asociado esto con lo que son la estructura y funcionamiento de las cuencas hidrológicas, que son el sustento de este tipo, de estas localidades y de estas actividades que se desarrollan en cada uno de los sectores o de las zonas que compone el caso de Sinaloa y el caso de México. Es entonces una apertura de esta serie de programas que vamos a realizar los viernes a las 10 de la mañana, todos los viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 10:30 de la mañana, y que seguramente estaremos para servirle y evidentemente abiertos a toda a su opinión, a su a sus críticas, ¿por qué no? Y a lo que sería lo que vamos a hacer más adelante. Y esto va a permitir consolidar, ir afianzando y consolidando este proyecto que tenemos dentro de lo que se inscribe en Radio Artesana. También es importante mencionar que abordaremos, por otra parte, lo que corresponde al patrimonio histórico construido, es decir, Sinaloa, el estado de Sinaloa cuenta con algunas poblaciones que tienen fundación del siglo XVI y otras del siglo XVII y XVIII, por supuesto del XX, ¿no? Todo eso hay un conglomerado que increíblemente tiene una gran calidad en términos de culturalmente hablando, porque son las huellas del pasado que aún perviven, que nosotros necesitamos explorar, estudiar, para darle una relevancia a la que le corresponde, ¿no? Porque hoy en día vemos que ha sido vilipendiada, ha sido menospreciado y los trabajos que se han hecho han sido muchos de ellos con buena intención, pero son maquillaje. El maquillaje es para atender el patrimonio, pero con una visión de que sea bonito, que sea precioso. Y aquí no, nosotros creemos que más que se vea bonito, que sí nos interesa, es conservar lo que viene siendo la parte de la autenticidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a pintar o a aplicar pintura en entornos históricos, pues yo creo que el edificio del patrimonio histórico construido con una buena exploración nos puede mostrar cómo intervenir cada una de las edificaciones patrimoniales. Es decir, es un libro abierto que hay que darle lectura para que nos oriente y nos diga qué es lo que tenemos que hacer con ese edificio y no partir de la paleta de comes, de las paletas de colores que hay ahí, porque eso es punto y aparte. Entonces, esto tiene un sentido más de carácter reivindicar la cultura como la huella del pasado que aún perviven y que es importante reivindicar. Ese es el trabajo que pretendemos desarrollar aquí y mostrar y ir evolucionando para justamente cambiar un poco la actitud hacia los entornos. Hoy vemos que muchas de las ciudades tienen una imagen urbana totalmente deteriorada, contaminada, ¿no? Con anuncios, en fin, una contaminación visual tremenda que hay que reivindicar, porque esos espacios urbanos, esos espacios abiertos, necesitamos convertirlos en lugares. Aquellos espacios que se convierten en lugares son aquellos que tienen un grado tienen un nivel de identidad con los habitantes y que se sienten a gusto ahí, se identifican con esos lugares como plazas, jardines, espacios diversos, que por el uso cotidiano que se les da se sienten identificados con esos espacios. Eso es lo que tenemos que lograr, que esos espacios anodinos, que no tienen ningún significado, digamos, de interés, pues que se conviertan en espacios justamente de interés, a través de proyectos que reivindiquen la imagen urbana y que reivindiquen los valores identitarios de la cultura material. Es un trabajo que está por pendiente en muchos lugares por desarrollar y es lo que estaremos explorando en este tipo de intervenciones. Espero que así ocurra. Este programa que presentamos aquí en Radio Artesana se denomina Cambio Urbano y Ciudad y Territorio. Como ahorita ya lo expresaron los compañeros, implica abordar el ambiente, implica abordar la cultura material, la historia cultural,
de Sinaloa específicamente, y también, que es lo que me toca a mí, yo soy Horacio Roldán, un proceso que se está desarrollando actualmente en las ciudades de Sinaloa y el territorio. Y esto es muy importante porque evidentemente hay una forma de venir funcionando Sinaloa, pues que el que más recordamos fue desde 1940, cuando se conforma el Sinaloa productivo con un perfil agrícola muy predominante, después tecnologizado y francamente competitivo a nivel mundial, y que ha conformado un funcionamiento, un significado de sus espacios. Pero también tiene una huella ambiental y una huella cultural. Eso es lo que vamos a analizar. Nuestro objetivo es fundamentalmente discutir, debatir sobre hacia dónde vamos. Porque están cambiando las cosas. Evidentemente la realidad urbano, ambiental y cultural en Sinaloa no es lo mismo de los años 60, de los años 50, cuando apenas las presas conformaban casi 1,5 millones de hectáreas que tenemos como producción agrícola de riego. En ese sentido, están evolucionando. Hoy las ciudades ya no son lo que hace en 1940 eran. Hoy son más complejas, hoy tienen otro tipo de problemas. Y tenemos que discutir, tenemos que visualizar hacia dónde caminamos. Por ejemplo, viene un fenómeno muy fuerte de funcionamiento que nos afecta a todos, en las leyes, en los espacios, en el ambiente y fundamentalmente en la economía, que viene siendo Sinaloa con un perfil metropolitano. Aproximadamente sobre el 2010, pues unos estudios especialistas a nivel nacional y a nivel local, pues concluyeron que Sinaloa ya no funcionaba con ciudades aisladas, las 5 aquellas que siempre habían sido la joya de la corona del territorio sinaloense: Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Guasave y Guamuchil, sino que ahora funcionaban como un sistema, una red de poblaciones que se unen como por medio de las carreteras, formando entrelazadamente sistemas poblacionales, habitacionales. Por ejemplo, los que vivimos en Culiacán, pues es muy ya habitual estar en Culiacán y llegar hasta Altata prácticamente sin salir de lo urbanizado. O sea, técnicamente, urbanísticamente está pegado Culiacán hasta Altata. Pero no solamente eso, ya está pegado por sus carreteras, por sus asentamientos laterales sobre las carreteras, desde Culiacán al Dorado, Culiacán, Culiacancito, Culiacán, el 10. O sea, Culiacán ya no es una ciudad. Limón de los Ramos. Y a Limón de los Ramos también. Entonces, Culiacán ya no es una ciudad aislada que solamente funciona solamente hacia su, digamos, periferia nada más, o sea, las últimas colonias. No, Culiacán es más de 1 millón de habitantes en un territorio de 7,000 kilómetros cuadrados. Eso es un Culiacán metropolitano. Pero Mazatlán también tiene su zona metropolitana. Pero Mazatlán es más difícil porque es solo. Es Mazatlán y toda la población del Rosario, de Villa Unión, etcétera. Toda la población está concentrada formando la zona metropolitana de Mazatlán. Y también Los Mochis, Guasave, sobre la carretera 15, conforman una conurbación metropolitana que no puede analizarse solo e independiente Los Mochis de Guasave. Lo que sucede en Guasave repercute en Los Mochis y viceversa.
Entonces Sinaloa, prácticamente su perfil metropolitano todavía no sale dentro de los procesos de estudio. Entonces nos tienen considerados como ranchos grandes. Porque Y aislados. y aislados y sin ninguna interacción de las diferentes sistemas urbanos en Sinaloa, porque Banatán sigue siendo la zona turística y ahí se queda. Mochis sigue siendo la zona industrial, el perfil que se tiene y ahí se queda. Y Guasave es de siembra y ahí está. Y Culiacán pues ya se convirtió en con distintos matices, pero sigue siendo un perfil así del rancho grande que siempre hablamos de la metrópolis, como son Guadalajara, como son México. De allá para acá nos ven así. Sin embargo, el sistema se ha hecho muy complejo en términos de funcionamiento y que incluso ha limitado otras condiciones que teníamos anteriormente, como el desplazamiento, como que ahora se ha convertido en un problema muy serio para estas ciudades. Creo que esa es una de las cosas que tiene que observarse y para rescatar aquella idea de que aquí están los procesos de metropolización, evidentemente ya están aquí ocurriendo. Sí, y eso es lo urbano. Incluso yo incluiría también el eje de Mochis, Guasave y Guamúchil, eso es un corredor también, una actividad muy intensa también de población y asentamientos ahí. Siempre yo creo que lo incluiría también incluso, ¿no? Habría que ver eso, ¿no? Sí, es eso, está en estudio. Esto prácticamente se pensaría que es, digamos, el funcionamiento, pero no. Resulta que este funcionamiento pues trastoca la economía, pero también trastoca el ambiente, porque el agua que se recopila en la presa de acá, Humaya, del río Humaya Zanalona, López Mateo. la López Mateos, llega hasta Angostura. Sí. El agua del río San Lorenzo llega hasta Culiacán. Yo participo ahí, hasta Guasave va a dar al agua. El de la López Mateo llega hasta Guasave. O sea, Prestamos agua a Guasave. las cuencas no tienen límite, o sea, las cuencas funcionan naturalmente, no se termina donde terminan los límites municipales. Y sin embargo, la economía y la división política de los municipios, pues prácticamente está discordando, está en discordia con cómo funciona el ambiente, inclusive en la economía. La distribución del agua por distritos de riego no es en función a los límites municipales. Un distrito de riego puede abarcar 3 municipios. 3 municipios. Sí, así es, como Inclusive un presidente de los distritos de riego muchas veces tiene mayor poder o influencia política que el mismo presidente del municipio. Sí. Entonces, eso tenemos que criticarlo, eso tenemos que discutirlo, tenemos que ver que funcione ambiente, economía y la función urbana, inclusive cultural, tiene que interactuar favorablemente, no en contra de la población. En Nabolato, que está aquí muy cercano a la ciudad de Culiacán, 40 kilómetros, las personas, los estudiantes tienen que levantarse a las 4 de la mañana para estar en Ciudad Universitaria en Culiacán a las 7 que empiezan sus clases. ¿Por qué? Pareciera que es muy distante, pero es más difícil llegar porque no hay un sistema de transporte metropolitano que sea lógico, de calidad y eficiente. Y también la mentalidad, la estructura. Y el tipo de transporte. ¿Sí? La estructura y la infraestructura metropolitana. O sea, todo esto no significa que se esté inventando o que estemos en cero. Ya existe a nivel de gobierno, a nivel de estructura política, una declaratoria del funcionamiento metropolitano, no más que no se ejerce. Ya existe reclamo de la economía para tener un perfil, pero necesitamos políticas metropolitanas en seguridad, políticas metropolitanas en transporte. Desde aquí y en Radio Artesana queremos poner un punto de análisis de los procesos metropolitanos y caminar hacia una realidad que definitivamente va a ser detonante de mayor desarrollo económico, político y cultural.
Acuérdense que las poblaciones que están en el territorio metropolitano, como son pequeños poblados que tal vez tendrán algunos habitantes, 5,000, 3,000, pero resulta que están eh, casi pegados a otros. Y por ejemplo, de la ciudad de Culiacán a la ciudad del Dorado, que son cabeceras municipales, sin contar la población de Culiacán, hay más de 100,000 habitantes que viven a los lados de las carreteras. Y esos no tienen política cultural, no tienen asistencia de salud, no tienen asistencia de seguridad. Entonces, tenemos mucho trabajo. Por eso, el analizar ciudad y territorio metropolitano aquí en Radio Artesana es una cuestión importante para nosotros. ¿Empezamos? Perfecto. Bueno, y siguiendo la lógica que está comentando los doctores René y Horacio, nosotros tenemos mucho interés en que este tipo de temáticas se aborden desde esta perspectiva que estamos, porque es de multisentido, de multianálisis, que permite integrarlos y de alguna manera tener algo más completo, no estudio de fenómenos de manera parcial, desligados en sí, y que de ninguna manera nos lleva a un buen fin. Sostenemos que analizando las condiciones en las cuales nos estamos desarrollando, los factores que influyen en este desarrollo y en esta evolución que hemos estado implementando, no nos hemos sentado a platicar la sociedad, los gobiernos, las sociedades indígenas, las sociedades que de manera individual funcionan y se identifican con algún tipo de actividad, con algún tipo de sentido o con algún tipo de cultura. No nos ha permitido ver o analizar esto en esa perspectiva amplia, desde arriba, para ver cómo esto está funcionando. Y obviamente sobre ese análisis general que se hace desde el exterior, se va acercando como un zoom para ver de manera particular cómo enlazan, cómo se relacionan los diferentes fenómenos que están desarrollándose en estos sistemas, que nos permiten entonces tener una idea más clara, más integrada sobre qué es lo que se debe, cómo estamos funcionando y qué es lo que se debe hacer para mejorar, para mantener, para sobrellevar este tipo de fenómenos que cada vez van afectando las condiciones de vida del planeta. Esto es uno de los principios en los cuales se rige toda acción del ser humano. Sin embargo, es poco aterrizado, es poco entendida por muchos para poder proceder de manera inteligente, como lo caracteriza al ser humano, de manera de proyectar sus acciones ahora para que esto no tenga impactos más fuertes en el futuro y que afecte de alguna manera o sobremanera las nuevas generaciones que habitarán este planeta. Es una de las cosas que se escucha muy filosófico el asunto, pero tiene un sentido y un sentido de naturaleza propia que nos obliga y nos obligará a verlo desde esa perspectiva. Creo que por ahí está el asunto. Por eso, de alguna manera también, nosotros nos integramos de diferentes puntos o de diferentes posiciones, pero siempre enlazando los fenómenos de tal manera que integramos, integramos una serie de propuestas, una serie de nuestros estudios para tener algo más acabado respecto a la fenomenología que ocurre en nuestro entorno, cómo estamos y cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer que esto siga funcionando como corresponde en los niveles y los límites que establecen las propias reglas naturales. Por ahí está la idea y en ese sentido vamos a seguir avanzando. Somos dos asociaciones civiles, es Caplader AC y Aura AC, Arquitectura y Urbanismo Social AC. Son los que nos interesa mucho la participación a través de los medios de información, en este caso Radio Artesana, que es la intención justamente de orientar, de exponer
nuestro pensamiento, nuestras ideas en torno a la problemática urbana arquitectónica de la región noroeste del país. Y entonces, por ejemplo, ser orientadores incluso, porque hay la posibilidad de poder jalar algunos incentivos económicos para desarrollar tales o cuales proyectos. En el caso de las áreas metropolitanas, hay un aspecto, un programa federal que da apoyos, pero tiene que haber acuerdos, tiene que haber proyectos, porque no nomás es sacar la mano, adelantar la mano y pedir, sino que hay que armar proyectos. Por ejemplo, para el patrimonio histórico construido, pues lo que hay que hacer, primero, el punto uno, tiene que estar, por ejemplo, los ayuntamientos, los presidentes, las administraciones municipales tienen que poner de su parte también, es decir, cuáles acciones han realizado en pos de la conservación del patrimonio. Si no han hecho absolutamente nada, difícilmente se puede darle apoyo, ¿no?, a un ayuntamiento, pero si ha avanzado en algunas acciones, por ejemplo, de catalogación, de programas por ejemplo, se puede hacer el catálogo, pero también una declaratoria municipal, digamos, en un primer momento con cabildo se puede hacer un estudio técnico y que se haga una declaratoria, por ejemplo, municipal, para transitar más adelante en una declaratoria estatal, por ejemplo, del patrimonio de la zona histórica, sí, igualmente a la federal. Entonces, cuando se hace una declaratoria federal, pues ya está despejado el camino, ¿no? Pero esos trabajos se pueden empezar desde antes, no tienes que llegar directamente a la declaratoria federal. Hay unos pasos, muchos pasos que seguir antes de ello. Entonces, esas orientaciones son las que aquí intentaremos exponer cómo se puede llevar a cabo cada una de esas declaratorias, ¿no? Muy bien. Adelante. Hay algunos procesos conflictivos que agobian a la gente. Y, y también tenemos nosotros que abordarlo, no solamente la teorización, no solamente la perspectiva de futuro, sino también cómo zanjar procesos conflictivos que definitivamente están determinando el funcionamiento de las ciudades, del territorio y del ambiente también. Por ejemplo, el agua, la problemática del agua en una zona como Sinaloa, en donde prácticamente no está garantizada la presencia del agua para el proceso de producción. También lo caro, o sea, esos fenómenos en donde la vivienda es inalcanzable. También el transporte, o sea, desde este lugar que nosotros aquí los invitamos a colaborar en Radio Artesana, vamos a tratar de enriquecer, de darle sabrosura a procesos generales con procesos muy, muy lógicos, muy coyunturales, inclusive procesos que vive la gente todos los días, ¿no? Les agradecemos a todos los directivos de Radio Artesana la oportunidad que nos dan con este espacio, y nosotros tenemos la responsabilidad de responderles con calidad y con honestidad en nuestras aseveraciones. Asimismo, reiteramos la comunicación con Radio Artesana en los términos en que establece su propio reglamento. Es que es una de las cosas que hemos estado cuidando, porque trataremos de mantener a efecto de cubrir con los propios requisitos que tiene Radio Artesana. Evidentemente, estos requisitos son fundamentalmente de operación y de los tiempos del perfil que se asigna a cada tiempo, y eso nos permitirá entonces avanzar e ir consolidando estos programas en esa perspectiva que maneja Radio Artesana, en el cual comentamos del principio, coincidimos fundamentalmente, sobre todo por la intención que tiene esta radio de difundir noticias, pero noticias de las buenas. Pues qué bien, pues también agradecemos a Radio Artesana porque nos va a dar la oportunidad de poder exponer nuestras ideas y nuestra participación para colaborar incluso en el bien del desarrollo urbano y del desarrollo del medio ambiente. Sabemos que hay muchos problemas, digamos, hablando incluso del agua. Me ha tocado ver cómo la agricultura se desperdicia tremendamente el agua, ¿no? Hay gente muy irresponsable que dejan horas y horas, 24 horas
regando inútilmente un terreno que ya está regado, ¿no? Sí, claro. Me ha tocado eso, yo tengo información de eso, que he sido testigo de de esos calabros, ¿no? Que hay que ponerle orden, hay que ponerle un sentido más, el uso más consultivo del agua, digamos, ¿no? No hay sensibilidad ni responsabilidad en el sinaloense. Claro, sí. Eso es De hecho, típico. es importante poner ese Sí, dedo sí, en el claro. renglón en este tipo de programas, pues, ¿no? Sí, claro, que eso es se ha orientado También. esa es una de las cosas que queremos ir cubriendo a tratar problemas que son muy interesantes, muy importantes y obviamente que se requiere cambiar las conciencias y las miradas que tenemos de ese tipo de recursos que lo estamos prácticamente desperdiciando. Esa para allá va y es la intención de este proyecto. Sí, una manera de ahorrar es decir, que prepara bien la tierra, métele subsuelos y el agua se va a meter rápido y se va a regar y es perfectamente regado. Pero lo dejan ahí con un trabajo superficial y lo dejan horas y horas y horas, más de 24 horas excediéndose del riego, ¿no? Eso es increíble lo que ocurre ahí. Eso es lo que queremos aprovechar aquí este espacio justamente para tocar este tipo de temas, ¿no? Sí, claro. No todos los temas inherentes al desarrollo urbano. Y los que del proponga medio la ambiente. gente. Claro, sí, también, sí. Es importante que, en el transcurso, cuando nos escuchemos, cuando nos interactuemos, podemos participar perfectamente bien. Este es un espacio abierto también para ustedes.